todas las cosmologías antiguas, los incas, los mayas, los aztecas, los babilónicos, los hebreos, los egipcios, los hindús, nos hablan de una tierra plana, circular y con un domo o cúpula encima en un sistema cerrado, donde el Sol y la Luna son del mismo tamaño. Pero este no es el modelo que todos hemos aprendido en la escuela. Hoy en Cuestionando lo Obvio vamos a asistir a la primera clase con el maestro Padma Lochan. Él nos va a contar qué son los Vedas, qué parte de los Vedas nos hablan de esta forma de la Tierra. Nos va a contar también quién fue Prabhupada y por qué es tan importante la construcción de ese planetario védico en la ciudad de Mayapur, en la India. Y por último, vamos a empezar a visualizar y a comprender el huevo cósmico y los 7 anillos de Bhumandala. Hola Padma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola María, un gran gusto aquí desde Chile. Es un agrado estar aquí contigo. Genial, muy bien. Bueno, pues nos decías en la pasada entrevista que la palabra Veda significa conocimiento y que Puranas significaba historia y que era muy importante para esta primera clase contigo tener la mente abierta y también traer un cuaderno y un bolígrafo para tomar apuntes, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar mantener esa mente abierta para conocer qué dicen los Vedas sobre la forma de la Tierra. Y para comenzar, Padma, mi primera pregunta para ti es que nos cuentes qué son los Vedas exactamente. Bueno, los Vedas, yo creo que ahí va a salir una imagen. Hoy a compartir varias imágenes con María para hacer más entretenida la charla. Entonces, bueno, los Vedas son un conocimiento que, como lo habíamos hablado la vez pasada, eso, Esta es la imagen. eh, sí, ahí se ve perfecto la imagen. Es un conocimiento que está allí en el archivo acásico, es un conocimiento que cada uno de nosotros tenemos, cada uno de nosotros como fractalidad tenemos. Pero hubo necesidad de bajar por escrito ese conocimiento de forma escrita, lo hizo un sabio de India hace 5000 años. El nombre de él era Vyasadeva. Era un sabio, se dice que es un avatar, y él vino para dejar por escrito todos los Vedas. Entonces, es bien interesante. De repente ahí podríamos poner la imagen de Vyasadeva, de este hombre. Exactamente, ahí en los Himalayas. Entonces, Vyasadeva, él ve que en las otras eras todo mundo tenía una mayor capacidad de memorizar, una mayor capacidad intelectual, etcétera. Pero al comenzar esta cuarta era, el ser humano va perdiendo muchas de esas cualidades. Entonces, una de esas cualidades que pierde es la memoria, así que deja por escrito todo. De repente podríamos compartir ahí un poco acerca de la rueda
de los tiempos, como para que las personas, bueno, entonces vemos ahí en esta rueda está dividido en 4 partes. La parte blanca es Satya Yuga, es cuando el ser humano tiene un máximo de conciencia debido a la influencia astrológica o planetaria en ese momento. Luego sigue la parte de abajo en color crema, que es llamado Tetra Yuga, una era donde si bien la gente todavía tenía fuerza, capacidad intelectual, mucha capacidad para avanzar incluso espiritualmente, pero ya en un menor porcentaje que la primera era, en Tetra Yuga. Luego viene esta en color amarillo ahí, Dwapara Yuga, donde el ser humano ya necesita congregarse con otras personas ya que necesita fuerza, ¿no? Pero en todas estas 3 eras que mencionamos, el ser humano no necesita de libros, porque todo lo recuerda, todo se puede pasar de padre a hijo, de maestro a discípulo. Pero en la cuarta era, que es mucho más cortita, se llama Kali Yuga, la era de hierro. En esa cuarta era, y que a todo esto muchas de las culturas del mundo mencionan esa división de las 4 eras, los Hopis y otros pueblos, en esa cuarta era el ser humano disminuye mucho su capacidad física, intelectual. De hecho, en las otras eras el ser humano puede durar miles de años. En Kali Yuga eso disminuye gradualmente y el ser humano solamente llega alrededor de los 100 años. En esta era la capacidad intelectual de memoria disminuye y por lo tanto se necesita dejar por escrito para que no se pierda este conocimiento védico. Entonces ahí podemos compartir algunas de las imágenes de cómo se dejó en estas tablillas. Normalmente son en hoja de palma. La hoja de palma tiene una cualidad bien especial que no se degrada, como el papel, los químicos del papel hace que los libros no duren tanto tiempo. La hoja de palma hacen unos grabados allí en sánscrito, que es la lengua en la que se escriben los Vedas, y se dejó todo esto por escrito, ¿no? Entonces, es bien interesante. Habían varias copias de los Vedas, después se sacaron varias copias y era en un sistema de métrica. De hecho, todo tenía como una rima, de manera que así uno se diera cuenta si había algún error. Bueno, es bien interesante. Ahí hay otra gráfica un poco más de cerca, describían, incluso ponían algunas gráficas, ¿no? Bien, esto sucedió hace 5,000 años, como decíamos, de parte de esta avatar que se llama Vyasadeva. Ahora podemos compartir una imagen donde vamos a mostrar una tabla de lo que hizo Vyasadeva. Vale la pena mencionar que los Vedas originalmente eran un solo texto. Cuando Vyasadeva, digamos, bajó toda esta información para dejarla por escrito, solamente había el Rig Veda. El Rig Veda es el más antiguo de los 4 Vedas, pero se dio cuenta que la capacidad del ser humano estaba tan disminuida que las personas necesitaban todo verlo como por secciones. Entonces, la gente ya no tenía la misma paciencia para leer, estudiar, etcétera, así que lo dividió en 4 textos, que son el Rig Veda, Yajurveda, Samaveda y Atharva Veda. Cada uno de ellos se especializa en diferentes aspectos. Algunos son más estudio de mantras, meditaciones, oraciones. Otros se especializan más en matemática, ingeniería, construcción. Otros más en medicina, etc. En la tabla que vemos, vamos a mostrar una tabla porque queremos mostrar. Ahí también se ve, entonces los Vedas, de los Vedas salen las Smritis, los Puranas, que son la parte histórica de los Vedas. De los Puranas también hay otra parte, los Itihasas, ¿no? Y de ahí de los Itihasas salen varios libros bien conocidos, el Mahabharata, el Ramayana, y los Upanishad también salen de los Vedas, son bien conocidos. Los Vedanga
y otras secciones védicas. Este conocimiento que nosotros vamos a estar aquí compartiendo con María viene de la parte de los Puranas. Creo que María ahí dejó señalado una parte donde mostramos los Puranas y de dónde sale el Bhagavatam. Exactamente, entonces ahí vemos los 4 Vedas que, como ya mencionamos, los dividió Srila Vyasadeva, y de ahí entonces sale la parte histórica, que es conocido como Puranas, la palabra Purana, que significa historias, y de ahí, de una sección de los 18 Puranas, porque son 18 Puranas, sale el Bhagavatam. Entonces, es bien importante entonces ver de dónde viene el Bhagavatam como libro autorizado y muy antiguo, muy usado en la cultura aria o la cultura de los Vedas. ¿Ya? Entonces, Padma, ahí tenemos... deja que te haga una pregunta. Cuando nos cuentas que este conocimiento védico viene de alguna manera por revelación, ¿no? Eso tiene mucho que ver precisamente con esa era que nos comentabas antes, ¿no? Con esa era dorada, ¿no? Con el Satya Yuga, donde realmente la capacidad para conectar con planos superiores era muy diferente a la que ahora tenemos en pleno Kali Yuga, ¿no? Sí, sí. Las personas tenían esa facilidad, pero por otro lado, Kali Yuga también tiene sus desventajas, que son muy evidentes. El ser humano, como los mismos Vedas dicen, el ser humano en Kali Yuga, que significa la era de hierro, la era de hipocresía, el ser humano es muy conflictivo, no sabe resolver los problemas, porque cualquier cosa nos enojamos, etcétera. Ya, eso sería la parte negativa. Pero como el universo es perfecto y hay una inteligencia superior, que en los Vedas ese conjunto de inteligencia es llamado Bhagavan. Entonces ese Bhagavan, esa fuerza inteligente, entonces dice, bueno, las primeras eras la gente tiene mayor capacidad, pero en esta era última va a ser más difícil, pero tampoco los podemos dejar cerrar todas las puertas al acceso de conocimiento o al acceso de espiritualidad. Entonces, es por eso que se han manifestado sistemas de meditación mucho más fáciles que en las primeras eras. Por ejemplo, el conocimiento se da también en este tiempo, de manera más práctica. Bueno, así que eso es bien, bien importante, María. ¿Tú crees que en las otras eras era más fácil acceder a otros estados de conciencia o crees que no? Claro, en las otras eras lo que pasa es que el ser humano tenía mayor capacidad, como decíamos, pero en esta era, que es la cuarta era, Kali Yuga, el ser humano, como decimos, se necesitaron de textos por escrito, etcétera, pero también se nos dan herramientas más fáciles, ¿no? Entonces, de cierta manera es un beneficio vivir en Kali Yuga pese a todos los problemas que son muy evidentes de hoy en día, conflicto, el ser humano, etcétera. Pero se nos da justamente el acceso a estos textos, como el Bhagavatam, que es el que vamos a estar explicando a lo largo de estas exposiciones. Entonces, tenemos acceso a eso, porque recordemos que antiguamente la India era como un lugar donde la gente iba de todas partes del mundo, pero era un lugar que era difícil llegar, era un lugar, no todo el mundo tenía acceso, los textos estaban en sánscrito, no se había traducido al inglés o mucho menos al español. Entonces ahí justamente vamos a contar cómo fue que ese conocimiento se dio a conocer a nivel mundial. Pero eso no ocurre por casualidad, eso ocurre en un momento de la historia que la humanidad lo necesita. Así. Mira, voy a compartir de nuevo ese esquema que nos has facilitado, porque dentro de ese esquema, a ver si me deja, espera un segundín.
Sí. compartir pantalla. Dentro de este esquema, a ver si me deja compartirlo un segundo, que ahora veo que no me deja. Sí, ese esquema es bien claro porque te muestra todas las diferentes secciones de los Vedas y Exacto, justamente nos muestra de dónde sale el texto que vamos a hablar el día de hoy. exacto. Ahí ya viendo que ya estás accediendo ahí a la imagen. Es esta, ¿no? Exactamente. Sí, Exacto, sí. Esta exactamente. es la que quería compartir. Em, Ujú. Dentro de este esquema, a mí me gustaría que nos explicaras dónde situar dos libros, que sé que son dos libros de cabecera para cualquier estudiante de yoga, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar yoga hace más de 15 años, mi maestra de formación, mi maestra espiritual, Sadhari, nos recomendó estudiar dos textos que estuvimos profundizando y estudiando. Uno es los Yoga Sutras de Patanjali, que esta es la versión que yo tengo, con comentarios como muy profundos de Desi Kashar, es una versión realmente que recomiendo. Y también, obviamente, otro de los textos básicos es el Bhagavad Gita. Y dentro de esta estructura que nos enseñas de los Vedas, ¿dónde situaríamos dos textos como estos? Bueno, el Mahabharata, digamos, no sé si ves ahí donde señalé los círculos azules, están ahí los Puranas, y de los Puranas se desprende una flecha, eso, con el cursor hacia abajo, Ujú, entonces se desprende una rama ujú, que hacia arriba y donde dice Itihasas. Entonces, exactamente, sí, esa rama que se desprende de ahí, de esa columna vertebral de los Vedas, ahí está el Mahabharata. Mahabharata significa gran batalla, fue un evento histórico. De hecho, como dato interesante, hay remanentes de radioactividad en varias partes de la India porque se utilizaban armas prácticamente nucleares en tiempos pasados. Esto no es de ahora. Entonces, y eso ocurrió en esta gran batalla, que es muy interesante. De hecho, el Mahabharata, para aquellas personas que quieren conocer de la cultura hindú, se recomienda que se debe leer, porque si uno va a India se va a sorprender y por las costumbres y por qué hacen esto y aquello. El Mahabharata te cuenta el origen de todas las tradiciones de la India en forma de historia, muy, muy interesante. ujú, Uno de los capítulos del Mahabharata es justamente el Bhagavad Gita. Entonces el Bhagavad Gita es solo uno de los capítulos del Mahabharata. Eso por un lado. Por otro lado, mostraste ahí los aforismos de Patanjali. ujú, Los aforismos de Patanjali también es un libro que lo recomiendo mucho. Patanjali fue el que estructuró las enseñanzas de yoga que originalmente había manifestado en este plano Shiva, ¿no? Mahadeva. Entonces él manifiesta el yoga, pero Patanjali hizo una labor muy parecida a lo que hizo Vyasadeva, lo estructuró, lo dejó de una manera más sencilla de comprender. Justamente los aforismos de Patanjali tienen unas partes bien importantes acerca de cómo conectarse con el universo, ¿no? Entonces ahí dice que por hacer samyama, o sea, meditación, concentración en la estrella polar, se va revelando aspectos del universo. A todo esto yo hago ese tipo de meditaciones para que se pueda revelar, pues el conocimiento se va revelando. Así que eso, María, espero. vale, genial. Sí, sí, me ha quedado claro. Es que realmente no me acordaba sabía que el Bhagavad Gita formaba parte del Mahabharata, pero no sabía dónde colocarlo dentro de esta gran estructura de textos védicos, ¿no? Porque el otro día también nos comentabas que realmente dentro de los Vedas hay textos que hablan de muchas disciplinas distintas, ¿no? De hecho, también está toda la parte de la Ayurveda. O sea, realmente es como una biblioteca de conocimiento muy extensa, ¿no? Exactamente, María. De hecho, la matemática que nosotros utilizamos a diario, nosotros pensamos que viene tal vez de los árabes, del Islam, ¿no? Pero en realidad fue en las invasiones de ellos a India que ellos encontraron ese conocimiento, veían que ya utilizaban el cero, los decimales y otras operaciones,
y lo incorporaron a su cultura y de ahí lo difundieron para el resto de Europa. Entonces es bien interesante eso por el aspecto de la matemática. Tenían conocimiento de ingeniería para hacer grandes construcciones, tenían conocimiento de medicina, como tú lo mencionas, el Ayurveda, con todos sus aspectos de la Ayurveda, con Vata, Pitta, Kapha, toda la medicina que implica. Y así conocimientos de astronomía, conocimientos de filosofía. Era por eso que los griegos, Sócrates, de hecho en varios libros de Platón menciona que Sócrates y ellos iban a aprender a orillas del Ganges, en la India, todos los conceptos filosóficos antiguos. Así que lo que es la cultura védica que está ahora enraizada en India es una cultura que realmente ha servido muchísimo para la humanidad. Es como un conocimiento, como decía en un comienzo, que pertenece a todo ser humano. En las diferentes culturas le han ido llamando de diferentes maneras, ¿no? En la India se le empezaron a dar algunos nombres, pero en las otras culturas es lo mismo, pero se le dan otros nombres. Así que Mm. eso, María. Y Entonces, te hago una pregunta sobre el tema de los mantras. Eh, ¿Qué textos de los Vedas están precisamente enfocados en todo el poder que hay detrás del sonido y de los mantras, de la vibración, ¿no? Porque sé que también hay una parte de los Vedas enfocada al tema de los mantras. sí, los mantras se mencionan a lo largo de a lo largo de todos los Vedas, porque ellos tenían, como dijéramos, era como que todo se complementa. O sea, si tú vas a estudiar matemática, la matemática también tenía que ver con filosofía, tenía que, para tú entender aspectos de la matemática, recitas mantras. Entonces, hay mantras a lo largo de todos los Vedas, pero en el Atharva Veda se especializa mucho en lo que son ceremonias, rituales y mantras. El Atharva Veda. Ujú. De hecho, mira, ahora lo conecto con una experiencia que tuve hace muchos años cuando estaba viviendo en la India, que también viajé. Estuve en el Templo Dorado, en la ciudad de Amritsar, en el Golden Temple, donde está el Sri Guru Granth Sahib, que es el gran libro de los mantras. Y ese es un libro realmente muy impresionante, es un libro enorme que está dentro de ese templo, lo sacan cada día y está lleno de mantras y de esos sonidos sagrados que fueron capturados también por revelación por una gran cantidad de maestros espirituales de la India, ¿no? Supongo que en esa era donde era como más fácil establecer esa conexión con planos de conciencia superiores. Exactamente, exactamente, María. Sí, muchas personas se nutrieron de eso. De hecho, Guru Nanak, que justamente uno de los iniciadores de este movimiento, el movimiento Sikh, él justamente tuvo mucha conexión con todo la parte védica antigua. Mm. De hecho, Guru Nanak Eh, es el que desde la perspectiva del Kundalini Yoga tenemos un mantra que es el mantra de la iluminación, que es el Mul Mantra, y este es un mantra que capturó él después de estar 3 días desaparecido. La historia cuenta que él desapareció, que estaba meditando y que desapareció por completo en medio de la naturaleza y que cuando regresó, lo primero que pronunció fue el Mul Mantra. Y este es el mantra que es el más supremo de todos dentro de la tecnología del Kundalini Yoga, que es el yoga, la línea de yoga que yo practico, y es el mantra que de alguna manera te orienta como una brújula en dirección a tu propia esencia, ¿no? En dirección a tu propio hogar, ¿no? Y es un mantra realmente muy potente que todos los practicantes de Kundalini Yoga nos sabemos de memoria. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, es maravilloso el hecho de que personas como tú hayan ido a India. eh, Muchas veces se nos dice, pero ¿a qué van a India si es pura pobreza? Van a ver miseria y no es así, no es así. Yo pienso que es una gran propaganda negativa de parte de los ingleses, como para que la gente no tenga acceso a esta cultura. Se dice que todo aquel que visita India
cambia su percepción de la vida, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno. Bueno, eh, Padma, de todos los libros y textos que forman parte de los Vedas, cuéntanos qué parte de los Vedas está realmente enfocada a la forma de la Tierra, ¿no? A esta cosmología védica. Ya, justamente ese era el tema que íbamos a tratar el día de hoy, es acerca del Bhagavatam, que justamente en esta imagen que tú has puesto ahí, el Bhagavatam es un texto, o sea, es un conjunto en realidad, son 12 cantos, en la antigüedad lo llamaban cantos, porque era cantado que se iba compartiendo, ¿no? Entonces, son 12 cantos que salen de los Puranas. Los Puranas son 18 principales. Son los 18 Puranas. Este es uno de los 18 Puranas, el Bhagavatam. El Bhagavatam es bien interesante. En el quinto canto del Bhagavatam, de hecho, ahí podemos compartir alguna imagen de exactamente. El quinto canto del Bhagavatam es bien interesante. El Bhagavatam desde el primer canto, en cómo se genera. Es el diálogo, después el diálogo que mantiene. Si quieres puedes mostrar la imagen anterior a esa, la que tenías primero. ¿Está? Exactamente. Entonces ahí Suka, que es el que está sentado en esa asana, en ese asiento, este maestro le comparte el Bhagavatam, esta enseñanza, a un rey. Era un rey que se llamaba Maharaj Pariksit, y este rey había sido maldecido a morir por la mordedura de una serpiente. Entonces, él había cometido un error en su vida y kármicamente él tenía que morir a través de la picadura de esta serpiente. Así que a él lo muerde esta serpiente y se le dice quedan 7 días para que mueras. Entonces en esos 7 días él no se puso a llorar, él no se deprimió, dijo, no, ¿qué es lo más sabio que yo puedo hacer? Es ir a inquirir por la verdad, saber la verdad, por qué estamos en este plano. Así que justo en ese momento se estaban encontrando unos sabios en un bosque que se llama Naimisaranya, allá en la India, y estos sabios estaban compartiendo todo lo que eran las historias del Bhagavatam. Entonces ahí empieza el Bhagavatam, él empieza a narrar el Bhagavatam, él le dice al sabio que tiene 7 días, donde a los 7 días va a morir, pero él le quiere hacer las preguntas más esenciales que todo ser humano podría hacer acerca de la vida, le pregunta acerca de la reencarnación, le pregunta y empieza a hacerle preguntas acerca de los diferentes avatares, le empieza a preguntar. Una de las preguntas que justamente le hace es acerca del lugar donde estamos, acerca del universo, si le puede dar una descripción. Y ahí él, Sukadeva Goswami, Goswami significa aquel que tiene control total sobre sus sentidos y su mente. Entonces le dice, yo te voy a dar una descripción del universo. Y es justamente ese quinto canto el que vamos a estar exponiendo acá, esa parte. Pero quería un poco mencionar cómo se da el diálogo dentro del Bhagavatam, porque alguien lo puede buscar. De hecho, tú puedes entrar a Google y buscar ahí Bhagavatam Gita base, tú puedes buscar ahí el link y lo vas a encontrar, pero entonces la persona va a encontrar este diálogo de un sabio hablando con este rey que va a morir a los 7 días. Eso, justamente ahí, Exacto, aquí lo tengo. ahí está el quinto canto del Bhagavatam. Entonces, eh, podemos, ahí está todos los temas que hay en ese quinto canto, del capítulo 1 hasta el capítulo 26. Bueno, eh,
la parte más astronómica, digamos, del Bhagavatam empieza en el capítulo número 16, ¿ya? Ahí, descripción de Jambudvipa. Entonces ahí describe la región que está alrededor del Polo Norte. Bueno, no les quiero adelantar más porque eso lo vamos a tratar más adelante, pero empieza a describir eso y empieza algunos capítulos anteriores con cómo se originan los 7 anillos que hay alrededor de la Tierra. Es una historia bien bonita, bien maravillosa. Por ahí tenemos alguna imagen, creo, acerca de Priyavrata Maharaj, que fue este personaje que ahí viene otra imagen después de eso. Bueno, hay también otra portada muy bonita. Ese es el ímpetu creativo, es una portada ahí del Srimad Bhagavatam, o el Bhagavata Purana, como también le dicen los hindúes. Entonces allí nos vamos a encontrar con historias maravillosas, mucha enseñanza. Justamente esa imagen que están mostrando ahora es acerca de ese segundo sol que se creó, pues se dice que Priyavrata Maharaj él se dio cuenta que la iluminación por el universo en un solo sol era insuficiente y desearon crear un segundo sol, pero ese segundo sol era, digamos, de alguna manera artificial. Entonces se dice que del inframundo vino los mejores ingenieros del universo, los mejores arquitectos vienen del inframundo, de la parte oscura. He ahí algo bien interesante. ¿Por qué de un lugar oscuro viene tecnología? Pensamos que la tecnología está asociada a la evolución de la conciencia y resulta que según los Vedas no. A mayor avance, digamos, de la conciencia, tú vas necesitando menos tecnología. Así que cuando se requieren obras de ingeniería, no acceden a los maestros de la luz, sino que acceden a los maestros de la oscuridad. Entonces, justamente ese segundo sol o sol artificial, que lo podríamos llamar, se puso en funcionamiento. De eso vamos a hablar un poco más adelante, que es lo que produjo las ruedas de este carruaje que hicieron impresiones gigantes sobre la Tierra en ese momento. Así que, bueno, eso es una introducción del Bhagavatam. Cuenta allí narración de varias historias, así que si alguien quiere acceder a él, ya pues se va haciendo una idea. También tenemos que amplificar nuestra mente y darnos cuenta que es una narrativa de hace 5.000 años. Hoy en día todo el mundo quiere todo rápido, todo es de hecho, las personas que somos de los años 80 o eso, vemos como hasta el cine ha evolucionado. Antes el cine era lento, era de observar. Hoy en día son imágenes fragmentadas, es todo rápido, animaciones rápidas. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta eso, porque son narrativas. Ellos daban muchos detalles sobre los aspectos y eso es algo muy importante, porque si queremos entender la cosmovisión, el universo donde vivimos, la Tierra, es bueno los detalles. Ahí da medidas, etcétera. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Perfecto, muy bien. Si te parece, ahora podríamos un poco comentar el tema de Prabhupada, ¿no? Porque yo sé que Prabhupada fue quien tradujo si no me equivoco, fue quien tradujo el texto del ímpetu creativo, ¿no? Fue así, que fue el que hizo la traducción al inglés y de alguna manera, a partir de ese momento, que creo que fue en el año 75, ese conocimiento pudo llegar a muchos otros seres, ¿no? Sí, sí, ahí me gustaría si puedes compartir la imagen de Prabhupada un poco exactamente. Como veníamos diciendo antes, todo se da en el momento justo de la historia. Esto no se dio en el momento de la revolución industrial, no se dio en la Edad Media, no, era justo en este momento, en que el ser humano de alguna manera se está cuestionando, ya no mastica entero todo lo que le dan, sino que el ser humano ha aprendido a cuestionar sus gobiernos, ha cuestionado su alimentación, ha cuestionado
la historia, muchos aspectos. Entonces, justamente Prabhupada llega en un escenario bien interesante, porque si no, no tendríamos acceso mucho a lo que es los Vedas. Tal vez algunos hindúes habían llegado con algunos sistemas de meditación, pero Prabhupada, él trató de exponer las partes principales de los Vedas, que la gente lo comprendiera. Y fue ahí donde justamente por su escuela, que es bien interesante, porque él sigue la escuela de Bhakti Yoga, y justo dentro de esa escuela se especializaban en el estudio del Bhagavatam. Y dentro de esa parte venía justamente el quinto canto del Bhagavatam, que es la parte que nos ha estado interesando tanto a este último tiempo. Entonces, Prabhupada llega en el año 1965 a Occidente. Él dice, ¿dónde puedo empezar a difundir este conocimiento? Se da cuenta que en ese momento Estados Unidos era como un punto importante, así que él llega a la ciudad de Boston y después a Nueva York. En Nueva York estaba justamente un grupo de jóvenes que estaba desafiando la versión oficial, desafiando la guerra, que eran los jóvenes hippies con el movimiento de las flores y todo esto. Entonces ellos en ese momento, de hecho muchos de ellos eran de dinero y habían ido ya a India, habían visto que allá se desarrollaba aldeas autosuficientes, el ser humano daba más importancia a la espiritualidad, a una vida sencilla, etcétera, a la filosofía. Entonces, muchos de ellos cuando ven a Prabhupada, allí que él recién llega a Nueva York sin conocer a nadie, muchos de ellos le ofrecen la ayuda y quieren que él empiece a dar charlas. Ahí en esa imagen vemos el barco donde llegó Prabhupada a una edad bastante avanzada. De hecho, no le querían vender el ticket de barco porque pensaban que no iba a aguantar el viaje, era un abuelito. Pero él llega acá y empieza a traducir las partes que le parece más importantes de los Vedas. Dentro de ello, el Bhagavatam. Y en el año 1975, bueno, en medio de todo eso, hubieron cosas bien interesantes. Ahí se acercó Allen Ginsberg, un gran escritor, poeta. De ahí muchos lo acercaron a Prabhupada para que hablara del conocimiento védico en la televisión norteamericana. Y de ahí se acerca gente muy importante, Steve Jobs, el de la Apple, ¿no? Y así todo esto empieza a regarse ese conocimiento. Muchos de los discípulos de Prabhupada empiezan a viajar a Europa, también a dar a conocer un poco los Vedas y los Puranas para la sociedad en ese momento. Y como te digo, todo el mundo estaba cuestionando a los gobiernos, los jóvenes allá estaban, la guerra del Vietnam y todo eso, entonces tuvo una muy buena acogida. Y dentro de esas personas que también llegó esa información fue George Harrison de los Beatles. Él también fue una persona extraordinaria, ayudó a difundir mantras, etcétera. Pero en el año 1975, Prabhupada ya había traducido los 4 cantos anteriores, que son cientos de versos, yo diría que miles de versos, traduciéndolos del sánscrito al inglés. Y cuando él traduce el quinto canto, que eso fue en el año 1975, justamente él tenía varios discípulos tenía 3 discípulos que eran justamente del área de la ciencia, 3 científicos con una mente muy aguda. Entonces, cuando él termina de traducir el quinto canto y lo tienen impreso, le dicen, Prabhupada, tenemos una pregunta, dice, usted en otros textos ha hablado acerca de la tierra como una tierra redonda, todo eso, pero resulta que su mismo libro sagrado para ustedes los hindúes está hablando de que la tierra no es redonda, sino que la tierra podría ser entendida en un plano, en una proyección que nosotros como científicos le encontramos harto sentido. Así que, mira,
De hecho, aquí están hablando que el sol es el que gira alrededor de la tierra, etcétera. Y llegan con estos cuestionamientos a Prabhupada. Y Prabhupada les dice, bueno, yo antes de llegar a Occidente, antes de recibir la orden de mi maestro, era un simple químico farmacéutico, si bien tenía allá mi negocio para mantener a mi familia, pero yo no soy experto en astronomía. Y justamente cuando he traducido el quinto canto me he encontrado con muchas partes de distancias, medidas, descripciones. El mismo Prabhupada dijo, o sea, es difícil entender esa parte. Pero si ustedes me dicen que están viendo todo un orden en todo esto, pues estudiémoslo. Así que fue bien importante esa actitud humilde de Prabhupada, de no decir, no, yo aquí soy el que todo lo conozco, sino él dijo, ya, estudiémoslo. Así, así fue que Prabhupada empezó justamente a hacer todo un análisis de cada uno de los versos. Entonces Prabhupada decía, pero bueno, y en una tierra plana, ¿cómo se harían los viajes? ¿Cómo le da uno la vuelta al mundo, no? Y ahí justamente una anécdota bien bonita, porque dice que en un momento él eh, hace una siesta, él acostumbraba a hacer la siesta, y se despierta y dice, lo tengo, dice. Dice, así como en la India uno ve los bueyes que los utilizan, ponen un lazo, ponen un poste central y van dando vuelta alrededor de un poste y para moler el trigo, etcétera. Dice, de la misma manera, los barcos, los aviones y todo están dando vuelta, o sea, se puede dar la vuelta al mundo, pero sobre un círculo, sobre un plano, sobre un plato. Entonces eso fue bien interesante, digamos. A ver si tengo una imagen por acá. Fue interesante porque Prabhupada se abrió a este tipo de conocimiento. Por acá está. Acá lo tengo. Bueno, este es no sé si lo alcanzas a ver, que Sí, sí. es un mapa Gleason. Entonces, esto es la Tierra en un plano. Entonces, la vuelta se puede dar así. Eso es lo que está explicando Prabhupada. Entonces, eso se llama circunnavegación. Así que Prabhupada, él empieza a darse cuenta que lo que decía el Bhagavatam, o sea, se puede explicar el día y la noche, los movimientos astronómicos, tanto en una esfera como en un plano, pero el Bhagavatam estaba dando énfasis a entender todo desde un plano. Por supuesto, no es que la Tierra no tenga valles, no tenga montañas, no, o sea, con todo el relieve de la Tierra, pero es descrito en un plano. Y no solamente como que termina todo en ese plano que estábamos nosotros mirando recién en el mapa Gleason, sino que el Bhagavatam dice que más allá de los límites de la tierra conocido, encontramos otros anillos, donde hay otros continentes más allá. Y de hecho hay mapas bien antiguos que nos hablan de otras tierras más allá de la Antártida. Bueno, para seguir adelante con esta narración de Prabhupada, él justamente va a la India y pone un anuncio ahí en el diario para que le explicaran de de cómo era que los hindúes entendían un sistema geocéntrico. Y ahí ya Prabhupada pues pone un anuncio en el diario de India y llegan diferentes hindúes tratando de explicar qué era lo que decía el quinto canto del Bhagavatam, pero la mayoría venían con la versión que ya habían metido los ingleses, con un sistema heliocéntrico con el sol en el centro. Así que finalmente llegan un grupo de hindúes del sur de la India y ellos dicen, nosotros sí hemos estudiado completamente en nuestra escuela acerca del Bhagavatam y la descripción es sobre un plano. Y esto se mueve así. Prabhupada dice, eso
yo quiero que lo plasmemos, quiero que hagamos un planetario védico. Bueno, Padma, ahora que ya nos has contado un poquito quién es Prabhupada, también es importante señalar que Prabhupada fue de alguna manera el impulsor de la construcción de ese planetario védico que se está haciendo en la India. Sé que lleva retraso, pero que en el 2024 está prevista la inauguración de ese planetario. Y yo te he oído decir en una entrevista que te hicieron, me encantó, cuando tú dijiste la inauguración de ese planetario va a ser una bofetada al darwinismo y a la ciencia oficial. Pues sí, María, no, esa es una historia muy interesante, porque como te decía, retomando un poco, Prabhupada fue una persona que se dedicó a esto. Muchos discípulos decían, pero Prabhupada, ¿por qué no dar más énfasis a lo espiritual, dar a conocer la reencarnación, el karma? Prabhupada dijo, ya hemos escrito hartos libros al respecto. Dijo, pero ¿qué sacamos con hablar de espiritualidad si la gente a la final está creyendo en otra religión que es la ciencia? Porque la ciencia es hoy en día como una religión, la gente acepta el sistema heliocéntrico, pero como una fe ciega, ¿no? Siendo que mismo Albert Einstein, él decía que para él el sistema geocéntrico o el sistema heliocéntrico, los dos funcionaban. Entonces él decía que él no metía las manos al fuego por el heliocentrismo, o sea, en este modelo donde ponen el sol quieto como centro, sino que con un sol moviéndose alrededor de la Tierra también funciona lo mismo. Entonces, pero Prabhupada decía es como una religión que se ha formado en torno a lo que es la ciencia oficial. Entonces decía, mientras nosotros no hagamos dudar a la gente en esos pilares que han establecido los pseudocientíficos, nuestro mensaje no va a ser escuchado, la gente nos va a ver como unos locos, como unos fanáticos, ¿de dónde sacaron eso? Entonces dijo, no, yo quiero destruirle una de las partes donde más les va a doler, porque ellos tienen que aceptar que los Vedas dieron origen a la matemática y la utilizan hoy en día hasta los mismos científicos y muchos aspectos de los Vedas. Pero hay una parte donde ellos están muy orgullosos y es en la parte astronómica. Así que en esa parte astronómica, nosotros ahora le vamos a mostrar el modelo de los Vedas. Y así como los sorprendió en su momento la matemática, ahora los va a sorprender la astronomía. Entonces, él justamente surgió la idea de hacer ese planetario en la ciudad de Mayapur, que queda en la parte del noreste de India. Así que ahí ellos accedieron a unos terrenos y se empezó la construcción de este planetario védico. Previo a ello, pues vino todo el estudio de todo lo que cómo entender el Bhagavatam, cómo entender un libro de hace 5.000 años que utiliza medidas que hoy en día ya no se utilizan, como la Yoyana, ¿no? Que, bueno, es todo un tema donde lo vamos a ir exponiendo a cuánto equivale la Yoyana, cuál fue la interpretación que le dieron los ingleses a la Yoyana, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el tema es que Prabhupada tenía que construir algo ahí muy importante para darle, como tú decías, esta bofetada a ahí vemos una bonita imagen de una de las maquetas del planetario védico. Entonces, había que darle una bofetada a la ciencia oficial, hacer dudar a la ciencia oficial con muy buenos argumentos que su sistema puede estar equivocado. De hecho, fue un modelo dado por mismos, los que empezaron la astronomía son curas de la Iglesia Católica, sacerdotes católicos. Entonces, ¿qué certeza ellos tenían para dar cifras exactas y todo eso? Justamente la orden jesuita fue la que manipuló ese conocimiento. El conocimiento ha sido muy manipulado. Las primeras universidades que hubieron a nivel mundial eran de la Iglesia Católica, así que ellos manipulaban a conveniencia mucho de este conocimiento. Así que
Prabhupada dijo, bueno, ya hemos recopilado este conocimiento, estamos en un estudio interesante, y ahí justamente el nieto de Henry Ford, de la fábrica esta de los autos, él se había hecho estudiante de filosofía hindú y él quería apoyar a Prabhupada. Entonces le dice a Prabhupada que en qué quiere que lo financie. Y la gente pensaba que le iban a pedir para imprimir libros, ¿no? Algunos Bhagavad Gitas por ahí, pero Prabhupada dijo, no, yo quiero que expongamos el modelo del planetario védico, yo quiero demostrarles que están equivocados estos tipos. Y ahí es que Ambrose Ford, el, el nieto de la dinastía Ford, que tiene como nombre espiritual Ambarish, él, ahí está la foto de él justamente, ¿Mm? Él justamente, él da todo el financiamiento para este lugar que está allá en esta parte de India que se llama Mayapur. Tuve justamente la oportunidad de ir allá en el año 2015 y ver la construcción que en ese momento empezó. Es una construcción gigante porque tiene que ser una cúpula bastante grande que albergue todo este movimiento, digamos, de alguna manera robótico para mostrar los movimientos de órbitas en un sistema geocéntrico. Así que esto se inaugura, como tú decías, el año 2024. Ahí ya mostramos algunas de las maquetas que en su momento se tienen que empezar a crear para desarrollar esto. Todo esto ha sido un gran estudio. De hecho, ha creado, digamos, opiniones encontradas dentro de los mismos discípulos de Prabhupada, porque Prabhupada en el año 1977 muere, fallece, se nos va de este mundo y algunos discípulos de él querían representar este modelo con una tierra esférica. Justamente antes de morir, Prabhupada el año anterior dijo, cuando algunos discípulos dijeron, pero Prabhupada, ¿cómo vamos a mostrar un sistema heliocéntrico? Perdón, geocéntrico, siendo que el sistema que aceptan todos los científicos es el sistema heliocéntrico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y aparte que el modelo de los Vedas muestra una tierra plana, ¿no? ¿Cómo vamos a poner? La gente se nos va a ir encima. Y Prabhupada dijo, yo no quiero complacer a los científicos, yo quiero mostrar el modelo ancestral del Bhagavatam, que funciona muy bien, como nos hemos dado cuenta. Así que no estuvo libre de diferentes puntos de vista encontrados. Una vez que Prabhupada se fallece, pues ahí quedó todo porque Prabhupada dijo, esto tenemos que demostrarlo matemáticamente y científicamente, o si no vamos a hacer el hazmerreír de los demás. Esto Claro. tenemos que demostrarlo. Y justamente ahí donde entra todo un grupo de personas, estudiosos de los Vedas, matemáticos, científicos, y que hasta el día de hoy ya han logrado mostrar muy bien qué es lo que quiere decir el Bhagavatam. Humildemente también he tenido alguna pequeña participación en algunas de las investigaciones que se han hecho. En mi momento dado también estuve hablando con Visuddha Sattva, que es uno de los discípulos de Prabhupada, quien estuvo a cargo de las primeras maquetas del universo védico. Entonces, yo lo conocí a él hace unos 8 años atrás y cuando me vio tan interesado en este tema, me dijo, ya te picó el bicho del Bhagavatam, la curiosidad del Bhagavatam, no te va a soltar más, decía. Y me pasó una información, me dijo, no sé por qué yo te estoy dando esto, yo viajé por todo el mundo recopilando información, no sé por qué, pero siento que te los tengo que entregar a ti. Y me lo pasó en 2 pendrive de buena capacidad y ahí para mí eso fue un gran estímulo y de ahí hemos seguido investigando, hemos hecho algunas animaciones en 3D y ahora va a salir una animación bien importante y bueno, hemos tratado de contribuir de la mejor manera posible para que se represente fielmente lo que dice el Bhagavatam. Así que Padma, me gustaría mucho compartir también, y a ver si lo hago bien, compartir pantalla y compartir, de hecho, la página, que es la página donde se anuncia la recaudación de fondos para la construcción del planetario védico de Mayapur, ¿no?
y de hecho aquí de momento no hay fecha oficial, pero sí que apunta que el 2024 se podrá inaugurar el planetario védico. Incluso hay unas imágenes, aquí también hay un vídeo que se puede hacer como una visita virtual al planetario védico. Y bueno, y también se aceptan donaciones por la gente, para la gente que quiera colaborar. Así que bueno, yo creo que Padma deberíamos, con Jordi Barea ya lo hablamos, y yo creo que deberíamos empezar a planificar nuestro viaje para el 2024 para ir a Mayapur con Jordi y David. Y yo creo que estaría muy bien hacer un viaje con los hermanos Barea e irnos al planetario védico. Yo esa inauguración no me la quiero perder, ¿eh? Sí, por supuesto. Justamente yo tengo planificado quería ir este año a India, pero quiero aprovechar ir para la inauguración. Y no solamente ir para allá, sino también para otro lugar de estudio astronómico es el planetario de Maharaj Jai Singh, que fue un astrónomo de la antigüedad, un rey que dedicó su vida a la astronomía. También hay lugares de observación astronómica milenaria al sur de India. Así que eso. Yo igual tengo mis diferencias con algunas de las opiniones, cómo se está manejando la maqueta. Tengo mis opiniones bien, porque trato de ser bien fiel a las descripciones del Bhagavatam y a la observación, por supuesto, que uno ha podido hacer a través de telescopio, mediciones matemáticas, triangulaciones, etcétera. Así que ahí, de hecho, tengo mis diálogos con ellos, con alguna información, y hay puntos que justamente muchos investigadores no están de acuerdo, pero va a ser bien importante lo que se va a mostrar ahí. Por Así supuesto. que Sí, va a ser un momento histórico muy, muy importante, la verdad es que sí. así es, María. Bueno, Eh, la ciencia oficial nos habla de que todo es fruto del azar, de que venimos del Big Bang y a mí me gustaría que nos contaras, ahora ya en la recta final de esta primera clase, qué dicen los Vedas sobre la creación, ¿no? ¿Cuáles son un poco los aspectos más importantes que describe ese canto quinto del Bhagavatam? sí, mira, ahí si quieres puedes compartirme la imagen de Vishnu, ¿No? eh, que técnicamente se llama Mahavishnu. ¿La de Vishnu? ¿Cuál es la de Vishnu? ¿Esta? Es, a ver si me compartes varias imágenes. Es una que está como en un océano y de él salen todos estos huevitos, que Esta, fue una de las últimas que te compartí. sí. Un momento que mi función Sí, de por supuesto, María. ahora, ¿sí? Es que A ver, la función de eh, no te preocupes. Aquí yo puedo ir explicando algunas otras cosas más. Bueno, entonces, justamente cuando fui en el año 2015, ya hay una construcción ahí bastante grande, muy, muy bonita esa imagen. Bueno, entonces tú me preguntas, ¿qué es lo que hablan los textos védicos? Porque no es que los Vedas se van directamente allá a dar la descripción del universo, sino todo eso tiene un origen. Bueno, ahí vemos a Vishnu o Vishnu, ¿no? Se dice que hay tres Vishnus principales. El Vishnu que está descansando en el gran océano se llama Mahavishnu, o técnicamente en sánscrito se llama Karana Dakasayi Vishnu, porque es el que descansa en el océano Karana. Después hay otro que descansa en el fondo del universo, se llama Garbhodakasayi Vishnu, aquel que descansa en el océano Garbhodaka. Y Sirodakasayi Vishnu, que es el tercer Vishnu, que es el que está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces ahí está la divinidad dentro de cada uno de nosotros, así como también está en el universo externo. Ese Vishnu que vemos en esa imagen se dice que descansa sobre este océano Karana, y cada vez que él exhala, así como en el yoga, cuando inhalamos y exhalamos, en cada exhalación salen de sus poros estos miles de universos,
cada uno de esos burbujitas que nosotros, especie de burbujitas que nosotros vemos ahí, son lo que se conoce como huevo Brahmanda, que justamente todas las culturas ancestrales, los mayas, los incas, los lakota, todos hablan de que el universo está como sobre dentro o contenido dentro de un huevo. Asimismo, como vemos que en la naturaleza, porque todo es una fractalidad, hay que ocupar siempre esta lógica, donde vemos que todo se origina nosotros mismos en base a un huevo. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Pero un huevo, las gallinas vienen ahí las aves vienen del huevo, pero nosotros los mamíferos no. Y pues sí, sí venimos de un huevo. Es un óvulo que está ahí dentro del útero, un óvulo que es fecundado por un espermio, pero venimos de un huevo, ¿no? Entonces, por eso se rompe la fuente y todo, y ahí venimos. Entonces, si ese origen de vida lo vemos acá, el huevo, en toda la manifestación creativa, entonces, como dicen, lo que es arriba es abajo, es ese fractal. Entonces, el universo también está contenido dentro de un gran huevo. Eso lo mencionan todas las culturas ancestrales. Entonces, esa es la imagen que vemos ahí. Ahora podemos ver otra imagen ya del huevo Brahmanda, ya más en detalle, que lo vamos a ver por allí. María nos puede... Exactamente, ese es el huevo Brahmanda. Entonces ya vimos en la imagen anterior todos esos huevitos que salían de Vishnu, de Mahavishnu, el gran Vishnu, y de ahí, entonces, cada una de esas burbujitas, ¿qué es lo que tiene adentro? Tiene tres sectores principales, la parte de arriba del huevo, la parte superior del universo, que es donde están el movimiento de los planetas, la parte media, que aquí no se alcanza a ver muy bien, la parte de la mitad del huevo y la parte inferior del huevo Brahman. Eso se llama el huevo Brahmanda. ¿Por qué se llama Brahmanda? Porque es Brahma el que organiza. Brahma es uno, digamos, de los seres importantes dentro de lo que es el orden del universo, el universo material. Ahora podemos ver una siguiente imagen donde también sale el huevo Brahmanda, pero ya muestra otras secciones. Exactamente. Muchas gracias, María. Ahí vemos el huevo Brahmanda, digamos, visto de una manera en un corte lateral. Vemos en la parte de la mitad del huevo unos círculos concéntricos. Debajo de esos círculos concéntricos hay un océano en color azul. Ahí se deposita el segundo Vishnu que nosotros decíamos. Entonces, así como hay un Vishnu afuera, también hay un Vishnu dentro del universo y después otro Vishnu dentro del corazón de cada criatura. Bueno, ahí en la parte del medio vemos esos anillos, que todo eso se llama Bhumandala. Bhumi también se le dice a la tierra. Entonces, Bhumandala es esta estructura con 7 anillos concéntricos, que es bien interesante. Ahora podemos ir bueno, ahí en esa imagen vemos cómo está la parte superior, medio e inferior. Y también tiene unas capas que cubren el océano. Una de las capas más importantes es la más gruesa es el ego. O sea, para aquella persona que quiera salir de esta matrix, tiene que atravesar todas aquellas capas burdas y sutiles, ¿no? Para poder salir de este lugar. Entonces, esta, digamos, es de alguna manera la cárcel holográfica en la que estamos metidos. Bueno, ahora seguimos con la siguiente imagen, donde sale este segundo, bueno, ahí está muy, muy bien, muy perfecto. Son los 7 anillos de Bhumandala. Esta es una imagen solamente, acordémonos, esta es como la mitad del huevo, es una imagen lateral donde cada parte, cada anillo tiene una parte, hay unos anillos que son sólidos y contienen a un anillo líquido, es decir, contienen a diferentes océanos.
Las partes sólidas se mencionan como dvipa. Dvipa en sánscrito significa isla o anillo sólido. Y los otros son océanos. Quería ver si, antes de explicar un poco más de esto, si se pudiera compartir la imagen donde se crea ese segundo sol que habíamos hablado, que lo habíamos mostrado antes. Exactamente. Bueno, ahí cuando tú tomes el quinto canto del Bhagavatam, esta historia de hace 5.000 años, entonces en el primer capítulo del Bhagavatam, porque ya mencionamos que del capítulo 16 al 26 es donde se muestra acerca de los movimientos de los planetas, etcétera, cómo es la forma de la Tierra, pero antes de eso, en el capítulo 1, describe un rey que él quiso hacer cosas increíblemente grandes cambios, digamos, dentro del universo. Y como mencionábamos, él se daba cuenta que cuando el sol, digamos, iba por la parte, mira, me voy a apoyar un poco acá en esta imagen, cuando el sol, digamos, iba iluminando por esta parte, digamos, por el norte, quedaba iluminada la parte del norte del universo, pero la parte sur, del otro lado del plato, no se iluminaba. Podía que iluminara la Tierra, sí, por supuesto, pero habían otras partes del universo donde no eran, eh, digamos, iluminadas equiparablemente. El Bhagavatam en esa parte no da detalles de que dónde está ese segundo sol. Algunos dicen que ese segundo sol después de esta actividad es el sol interno que está abajo de la Tierra. Otros dicen, se refieren a que esa segunda luminaria es la luna, ¿no? Pero como mencionaba, Priyavrata Maharaj, este rey, dice, bueno, vamos a equiparar la iluminación dentro del universo, que a diferencia de lo que nos dice la NASA, no es años luz de distancia, sino que es algo más que está en distancias mucho menores. Entonces, él, como mencionábamos, se pone en contacto con este gran arquitecto del inframundo y ellos construyen esta máquina, digamos que va a ser como un segundo sol o una segunda luminaria, porque no es un sol, sino una segunda iluminación, dice ahí el Bhagavatam, pero es artificial. Y se sube adentro de este carruaje que estamos viendo en esa imagen, y bueno, el tamaño de todo esto era tremendamente grande y las ruedas del carruaje hacen una impresión sobre este disco de la Tierra que anteriormente no tenía esas divisiones de anillos, sino en su paso, en ese recorrer, empiezas a dejar unos surcos. Entonces, donde se hundieron más las ruedas, de origen a lo que son los océanos, y en las partes levantadas de origen a los anillos que son prominentes. Entonces, esa es un poco la historia de dónde se forman los 7 anillos de Bhumandala, a manera de explicar un poco la narrativa del Bhagavatam. Ahora sí podemos volver entonces a la imagen de los anillos, como para que las personas ya puedan ver. Entonces, esos anillos de ahí fueron los que se crearon por el paso digamos, de este gran transporte titánico, gigante, y que dio origen a todos estos anillos. ¿Ya? Bueno, en el centro está, por mencionarlo, porque ya vamos a hablar más adelante de eso, está el monte Meru, ese puntito amarillo ahí que ustedes ven en el centro, en la anterior imagen, ahí lo ven en el centro, y los anillos alrededor. Aquí, como María muy amablemente nos ha facilitado, sí, eso, ahí en esta imagen que nos ha facilitado María, vemos al monte Sumeru o Meru, como se le llama normalmente. Tiene una gran altura, ¿m? Y su base, digamos, la base sobre lo que está, donde está Meru, eso vendría a ser lo que es el Polo Norte. Pero ahí de a poco les vamos a ir dando detalles de todo esto, de las diferentes divisiones que tiene todo esto, el océano de agua salada que rodea a Jambudvipa, ¿no?
La base de esa columna es el Polo Norte y el resto que ustedes ven ahí en colores verde y como con unas montañas, eso vendría a ser la zona donde están nuestros continentes. ¿Ya? El océano de agua salada es la manera en que el Bhagavatam tiene para representar a nuestra tierra. Es muy explícito. Algunos podrían decir, pero ¿de qué manera se interpretan estos versos? Bueno, el Bhagavatam da descripciones horizontales de la tierra. Cuando explica acerca de los planetas, los hace de la Tierra hacia arriba. De hecho, dice a qué altura está el Sol, a qué altura está la Luna, a qué altura está Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, etcétera. Da medidas, cuánto miden sus órbitas hacia el lado, pero cuando describe la Tierra lo hace en un plano. De hecho, describe los anillos cuando miden hacia los lados. Nunca hace una descripción de que todo esto va bajando y se conforma una esfera. No corresponde, sino con una descripción en un plano. Así que eso es, digamos, queremos dar hasta el día de hoy una descripción en esta entrevista que nos hace amablemente María y poder explicar en más lujo de detalles en una próxima charla acerca de qué dimensiones tiene esto, a qué se refiere el límite de Jambudvipa, el Monte Meru, cuál es la función electromagnética que hace, etcétera. Ujú. Eso, De María. hecho, si quieres, para ir terminando, podríamos decir que dentro de este huevo cósmico, el quinto canto habla de siete anillos, si no lo he entendido mal, ¿no? Son 7 anillos. También hay como 7 niveles en el inframundo y 7 cielos, ¿no? Ese sería un poco la imagen del huevo cósmico, ¿no? Que describe el Bhagavatam. Claro, exactamente. El Bhagavatam describe 7 niveles hacia arriba, son niveles evolutivos, digamos. Aquí en el modelo védico no se habla de que la posición de las cosas en el espacio sean causados por la gravedad, ¿no? Porque la explicación que dio Sir Isaac Newton fue que cuando caía la manzana era por la gravedad. No, los Vedas hablan de que todo está en un lugar del universo de acuerdo a su estado de conciencia. Es decir, si algo o un ser o una criatura tiene un estado de conciencia evolutivo, se encuentra en las partes superiores del universo. Si algo tiene una conciencia demasiado baja, por algo acá en Chile le dicen a alguien cuando es muy denso, una persona mala onda, le dicen, oye, que eres pesado, es porque es una persona pesada, entonces lo pesado se va hacia abajo. Entonces, Está más. y donde sí, más tamásico. Y donde estamos nosotros, los seres humanos, no estamos ni con capacidad muy evoluida, ni tampoco demasiado bajo para estar en el inframundo, estamos en el medio. Entonces, eso es Bumandala, son 7 niveles hacia arriba. Hasta el cuarto nivel es visible por el ser humano, se dice que los 3 hasta el cuarto nivel y digamos el cuarto cielo, por decirlo de alguna manera, y ya el quinto, sexto y séptimo son invisibles. Es decir, nosotros podemos ver hasta donde está la estrella polar, pero de ahí para arriba, los 3 de arriba, Satyaloka, Maharloka, Jnanaloka y Satyaloka, no lo podemos ver a través de la capacidad física, sino a través de la capacidad espiritual. Bueno, Sí. pues si quieres, aparte de terminar un poco ya con la descripción del huevo cósmico, también estaría muy bien que, si quieres, avanzamos un poco los contenidos que vamos a tratar en la próxima entrevista, ¿no? Que dijimos que, bueno, que trataríamos un poco más en profundidad el tema sobre todo del Monte Meru, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, vamos a hablar acerca del Monte Meru, la altura que tiene, hacia dónde está alineado, porque ahí el modelo que muestra el Bhagavatam no es de una tierra girando a una gran velocidad o que se mueve hacia los lados, que está inclinado. No, ahí da una descripción en horizontal y el Monte Meru es como una gran referencia central y un pivote sobre el cual electromagnéticamente giran todos los elementos, es decir, los planetas.
Eh, Ahí quería mencionar algo, y es que Prabhupada en el año 1969, justamente él estaba en suelo norteamericano cuando se hizo el supuesto viaje a la luna, y Prabhupada lo mismo, imagínate estar allá en la ciudad de Nueva York, en el país donde está en ese momento, está orgulloso, donde ni Neil Armstrong, ni Buzz Aldrin, ni todo estaban supuestamente pisando la luna, y cuando llegan los discípulos muy emocionados, Prabhupada, mire el orgullo norteamericano, mire, llegamos, los primeros en llegar a la luna, y Prabhupada agarra el diario y dice, sáquenme esa mentira de aquí del frente mío. ¿Qué está hablando Prabhupada? Dijo, es imposible ir a la luna, porque la luna no es un satélite como nos muestran, nos dice la ciencia oficial, sino es un estado de conciencia superior. Los yogis llegan a la luna, pero en una máquina propulsionada con cohetes y petróleo y todo, es una propulsión, no es a la fuerza, es a través de un desarrollo de conciencia, porque nosotros venimos a aprender aquí en este plano, no nos podemos saltar los cursos a la fuerza. Entonces, los discípulos, algunos, de hecho, algunos se fueron, dijeron, no, este abuelito ya se volvió loco. Y bueno, y lo que Prabhupada lo dijo con tanta, él dijo, porque yo le creo a los Vedas. Entonces, si fuera tan fácil ir a la luna, y justamente hicieron todo ese montaje en el año 69 y no volvieron a ir. Entonces, bueno, vamos a tratar en el próximo programa, pues, temas muy interesantes, el desarrollo del universo védico. Quería mencionar, antes de despedirnos, que Nikola Tesla justamente conoció a Swami Vivekananda en el Congreso de Religiones que se dio en Chicago en 1800 y tanto. Ahí él conoció a otro hindú que se llamaba Swami Vivekananda. Y justamente Tesla conocía acerca de lo que hablaban los Vedas, acerca de Meru y muchas cosas. Él acuñó algunos términos incluso védicos sánscritos, como el Akash, ¿no? La parte akáshica, etcétera. Así que es bien interesante, quería hacer mención de Tesla y su vínculo con la cultura védica. Sí. Así que De hecho, eso, agradecido María con tu espacio aquí y todas las personas que nos pudieran escuchar en el día de hoy. No sé si bueno, quieres. Carla, ha sido un placer una vez más tenerte aquí en el programa, en Cuestionando lo Obvio, y sobre todo mil gracias por tu tiempo, por el trabajo, por la dedicación, por pasarme todas estas imágenes para poderlas compartir. Ha sido la verdad muy interesante y en el próximo programa, en la próxima clase, seguiremos profundizando en este texto tan importante y tan revelador para aprender otra concepción, ¿no?, sobre la forma de la Tierra. Así que mil gracias, maestro. No, gracias a ti, María. El agradecido soy yo. Bueno, y después de escuchar hoy al maestro Padma, quiero cerrar este vídeo con una pequeña reflexión final. Eran los meses de marzo y abril del 2020, en pleno encarcelamiento ilegal que todos vivimos, cuando descubrí y me di cuenta de que la Tierra no era como nos habían contado. Empecé a investigar y me encontré con canales como el de Naof, el de Nur para Todos, el de los hermanos Barea, el de No Estoy de Broma y también el de Padma, Sabiduría Ancestral. También fue en esos meses en los que descubrí a un ser llamado Nikola Tesla. A mí jamás me contaron nada de Nikola Tesla en el sistema educativo y me imagino que a ti tampoco. Entonces empecé a cuestionármelo todo. Me di cuenta de que el conocimiento te empodera y que el sistema educativo manipula, miente, adoctrina y te roba el tiempo, la conciencia y la energía. Hoy precisamente, en la recta final del programa, Padma nos comentaba que Nikola Tesla tenía vínculos con la cultura védica, que además conoció y entró en contacto con un maestro como Vivekananda. Y además, Nikola Tesla fue quien acuñó el término Akash. Akash es una palabra en sánscrito que significa éter. Y es que Nikola Tesla sabía que el éter sí que existe. Y por eso él decía frases como que si quieres comprender los misterios del universo, tienes que pensar en términos de frecuencia, resonancia y vibración. Curioso que la ciencia oficial
niegue la existencia del éter. Espero que hoy hayas disfrutado tanto como yo de esta primera clase con Padma y te espero la próxima semana. Muchas gracias a todos.